Hola, ¿cómo están? Voy Hola, a dar un minuto más para ver si se conectan más personas que siguen llegando de goteo. Ya, empecemos nomás, porque por si no hay nadie más entrando. En la ayudantía de hoy vamos a ver las inversas de una matriz y matrices elementales. Ya, de esos son los ejercicios. Entonces, empecemos con el primer ejercicio. En el primer ejercicio nos pide encontrar la inversa de estas dos matrices. Ya tenemos una matriz de 2 por 2 y de 3 por 3. Para encontrar la inversa de una matriz, el método que vamos a utilizar es escribir la matriz identidad junto a la matriz, de modo que al escalonar quede la matriz inversa al otro lado. O sea, por ejemplo, si tomamos la primera matriz, 2, 2, 2, 0, vamos a poner la matriz identidad en la misma dimensión y escalonan esta matriz completa. Entonces, una vez que a este lado llegue la identidad, lo que va a quedar a este lado va a ser la inversa de la matriz. Entonces empecemos a escalonar. Por ejemplo, acá podemos dividir la fila 1 y la fila 2 por 2. ¿No? Las voy a hacer hacia abajo. Vamos a hacer un medio de fila 1 y un medio de fila 2. ¿No? Aquí quedan solamente unos. O sea, acá va a quedar 1, 1. Acá va a quedar un medio, 0. Y un medio por la fila 2. 1, 0 y 0, un medio. ¿No? Acá podemos intercambiar las filas. Recuerden que pueden usar las elementales en el orden que sea. Siempre van a llegar a lo equivalente. Poner la fila 2 en la posición en la que estaba la fila 1 y la fila 1 en la posición de la fila 2. ¿Ya? Y acá estamos casi listos con la identidad al lado izquierdo. Lo que queremos hacer es llegar a la identidad de este lado y solamente nos molesta ese 1 de ahí, ¿verdad? Entonces seguimos escalonando y con ese 1 podemos eliminar el 1 de abajo. Se podemos hacer menos fila 1 más fila 2. O sea, acá nos va a quedar la fila 1, queda sin cambios. Y la fila 2 nos va a quedar menos la fila 1. Entonces, hacer menos 1 más 1, 0. 0 más 1, 0 más un medio. Y menos un medio más 0. Entonces, ahora que llegamos a este lado, tenemos la identidad. Si esta era A, esta matriz original llamémosla A, entonces lo que queda a este lado es A a la menos 1. Y ahí encontramos la matriz inversa. Y lo podemos comprobar con la fórmula. En caso de matriz de 2 por 2, recuerden que lo pueden hacer directamente con la fórmula y les va a dar exactamente el mismo resultado. Ahora, para la de 3 por 3, hacemos exactamente el mismo procedimiento. Entonces, ponemos la matriz identidad al lado derecho de la matriz. La matriz identidad de 3 por 3 en este caso, del mismo orden de la matriz que estamos trabajando. Y tenemos que escalonar esta matriz hasta llegar a la identidad al lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, con la fila 1 podemos hacer ceros hacia abajo
vamos a hacer menos 2 fila 1 más fila 2 y menos fila 1 más fila 3. ¿Ya? Y las operaciones que ocupen tienen que aplicarla a los dos lados de la matriz, al lado de la matriz original y al lado de la matriz inversa. Entonces la fila 1 queda sin cambios. La fila 2 queda menos 2 veces la fila 1, sería 0. Acá queda menos 4, menos 2. 2 más 4, así que 6. Acá va a quedar menos 2 más 0. Acá va a quedar 0 más 1 y 0 más 0. Y en la última le restamos la fila 1, ¿verdad? Para hacer otro 0. Queda 0 acá. Menos 2 más 3 queda 1. 1 más 3 queda menos 2. Da menos 1 más 0. 0 y 1. Ahora podemos intercambiar la fila 2 con la fila 3. ¿Sí? Entonces la fila 1 no tiene cambio, la fila 3 queda en la posición de la fila 2. Y la fila 2 queda en la posición de la fila 3. Y con ese 1 podemos eliminar el de abajo, podemos hacer 2 veces fila 2 más fila 3. Es siempre lo mismo. Lo importante es que recuerden aplicar todas las operaciones a los dos lados. Se acaba de quedar 2 veces fila 2, queda 0. Menos 4 más 6. Menos 2 menos 2. 0 más 1 y 2 más 1. La última fila no nos queda nada más que dividir por 2. Entonces la fila 1 queda sin cambio, la fila 2 también queda sin cambio. Y la fila 3 queda dividida por 2. ¿Verdad? Y ahí aparece el 1. Y ahora tenemos que escalonar en reversa, ¿verdad? Hacia arriba, porque no nos sirve solamente que esté escalonada, tenemos que llegar a la identidad. Entonces empezamos al revés, podemos hacer 2 veces fila 3 más fila 2. Veces fila 3 más fila 2. Podemos hacer fila 3 más fila 1. ¿Verdad? Entonces acá en la fila 1 va a quedar 0 más 1, 0 más 2, acá va a quedar 1 menos 1, o sea 0. Menos 2 más 1, menos 1. 1 medio más 0 y 3 medio más 0. En la fila 2 va a quedar 2 veces la fila 3 más la fila 2, o sea va a quedar 0 más 0, 0 más 1, 2 menos 2, luego menos 4, menos 1, 1 más 0 y 3 más 1. Y la fila 3 no sufre cambio. Ya, ahora nos queda solamente ese 2 para llegar a la identidad, ¿verdad? Entonces hacemos menos 2 veces fila 2 más fila 1. Y en la fila 1 nos va a quedar 0 más 1, menos 2 más 2, 0 más 0. Acá va a quedar menos 2 por menos 5, o sea 10, menos 1, 9. Menos 2 por 1, menos 2, más 1 medio.
4, 3 medios, menos 3 medios, menos 2 por 4, menos 8, menos 8 por 2 son 16, menos 13, menos 3 son menos 13, ¿verdad? Y las otras dos filas ya estaban listas. Entonces acá llegamos a la identidad en el lado izquierdo, por lo tanto lo que tenemos al lado derecho tiene que ser la matriz inversa. ¿Sí? Si a esta matriz le llamamos B, entonces acá tenemos la identidad, y acá, esto lo que quedó acá va a ser B a la menos 1. ¿Alguna pregunta en esto? ¿No? No. Entonces, esta forma de cálculo para las inversas sirve para cualquier matriz cuadrada. Si no es cuadrada no va a tener inversa directamente, así que... Pero de cualquier orden. Vamos con el ejercicio 2. Dice, si A es la matriz que está ahí de 2 por 2, y cuadrado denota la matriz identidad de 2 por 2, determine los valores lambda en R para los cuales A menos lambda no es invertible. Entonces primero tenemos que ver quién es A menos lambda. Perdón, acá falta A menos lambda I. Falta multiplicar. Ya no podemos restar un escalar a una matriz, ¿verdad? Error del tipeo. Entonces acá lo que nos dicen es la matriz A menos lambda por I, ¿ya? Donde I es la identidad de 2 por 2. Entonces tenemos que calcular esta matriz primero. Tenemos que A es 1, 2, 1, menos 1, menos lambda por la matriz identidad de 2 por 2. Entonces si esto lo sumamos, o lo restamos en este caso, nos va a quedar 1 menos lambda, acá nos va a quedar 2 menos 0, 1 menos 0, y en el último nos va a quedar menos 1 menos lambda, ¿verdad? Y esa es la matriz con la que estamos trabajando. Entonces nos piden ver para qué valores de lambda la matriz no es invertible. Entonces tenemos que escalonar, ¿verdad? Tenemos que buscar para qué, primero qué forma nos queda la inversa de esta matriz para ver qué lambdas no podrían formar la inversa, ¿verdad? Entonces ponemos la identidad al lado y escalonamos. ¿Cómo podemos escalonar esta matriz con los lambda? Para no dejar al tiro la condición, recuerden que cuando dividimos por un número que no conocemos, o sea, por un escalar cualquiera que pertenece a los reales, no podemos llegar y dividir, por ejemplo, acá la fila 1, no podríamos llegar y dividir por 1 menos lambda, estaríamos al tiro restringiendo el sistema, porque cuando lambda vale 1, estaría indeterminado. ¿Ya? Entonces tratemos de eliminar, o sea, de escalonar la matriz sin usar divisores directamente, ¿ya? Operaciones de división. Porque si no estamos restringiendo mucho el sistema previo a la restricción que existe en sí. ¿Entiendes? Puede que estemos añadiendo restricciones extra. Entonces podemos, por ejemplo, usar menos 1 menos lambda por fila 2 más fila 1. ¿Verdad? De esta forma vamos a multiplicar este 1 por menos 1 menos lambda y al sumarle acá vamos a dejar un 0. ¿Ya? Y en este caso da lo mismo que acá
este escalar sea un 0, porque le podemos sumar 0 veces una fila a otra, ahí no hay problema. Lo que no podemos hacer es multiplicar una fila completa por 0 o dividir una fila por 0. Entonces, hagamos esa operación, nos quedaría, en la primera va a quedar 0, ¿verdad? Escribir la de abajo porque no sufre cambio. Y la de arriba nos va a quedar en... mala idea, porque me va a quedar como muy largo. Acá nos va a quedar menos 1 menos lambda por menos 1 más lambda más 2, ¿verdad? Eso queda en esa coordenada. Menos 1 menos lambda. Lo mismo que está abajo. Acá va a quedar 1, acá va a quedar 0. Y acá se le va a sumar lo de abajo. Entonces va a quedar menos 1 menos lambda. ¿Sí? Ahora hay que resolver eso. Voy a escribirlo en un siguiente paso. Esto queda... 1 por menos 1, va menos 1 por menos 1 más 2 nos queda 3. Luego queda 2 menos lambda por menos 1, o sea, lambda, menos lambda, se van los lambda y luego nos queda más lambda cuadrado, ¿verdad? Y ahí está. Menos 1 más lambda. Ahora, ¿qué podemos hacer en el siguiente paso? En este caso ya no tenemos nada más que hacer para eliminar este factor de acá, ¿verdad? Porque no hay cómo lo podamos eliminar con la otra fila sin alterar este 0 de acá. Entonces ahora aplicamos la primera condición que va a tener el sistema. Vamos a tener que dividir por 3 menos lambda cuadrado, ¿verdad? Cuadrado por la fila 1. Aquí nos va a quedar 0, 1. Acá nos va a quedar 1 sobre 3 más lambda cuadrado. Acá nos va a quedar menos 1 más lambda. Y la de abajo queda exactamente igual. Entonces ya sabemos que de acá 3 más lambda cuadrado no puede ser 0. Y tenemos una restricción para el sistema. Y ahora sí podemos aplicar... ¿dónde está la atrás? Ahí está. Ahora podemos aplicar para eliminar este que nos queda acá. Podemos hacer menos 1 menos lambda, lo estoy escribiendo completo, por fila 1 más fila 2, ¿verdad? Al hacer eso, la fila 1 no cambia. Y la fila 2 va a quedar 0 más 1. Y acá nos va a quedar el mismo factor por su inverso, así que queda 0. Y acá nos va a quedar menos, o sea, 1 más lambda sobre 3 más lambda cuadrado. Y acá quedaría menos 1 más lambda por 1 más lambda más 1. ¿Cierto? Y bueno, ahora solamente quedaría cambiarlos de
cambiar las filas por las columnas para que quede la inversa al lado izquierdo. Si la fila 1 va a quedar ahí, 1, 0. Este es 1 más lambda partido en 3 más lambda cuadrado. Este es 1 por menos 1 por 1 más 1, así que nos queda, se van, 0. Luego menos lambda más lambda se va también, queda lambda cuadrado solamente. ¿No? Sí, ¿no? 0, 1. Y acá lo que estaba en la fila 1. 1 sobre 3 más lambda cuadrado y menos 1 más lambda. ¿Ya? Entonces, finalmente, el único requisito, acá llegamos a la inversa, ¿no? Entonces, esta matriz que está acá va a ser la inversa, va a ser A menos lambda I a la menos 1. Y los únicos lambda para los que no existe la inversa son los que cumplen con esa restricción, o sea, los que no cumplen con esa restricción. Entonces, cuando lambda no hay ninguno, ¿verdad? Ninguno en los reales. Ningún lambda en los reales que no cumpla con esa condición. ¿Sí? Entonces podemos decir que para todo lambda en los reales. ¿Alguna pregunta en esto? ¿No? Ya, tenemos un error de signo, por eso quedó para todos los reales. Mismo procedimiento, pero si se fijan acá, nos equivocamos en el signo. Nos equivocamos porque ustedes también lo están viendo. Ese más será menos. ¿Ah? Entonces Ya, el procedimiento es exactamente el mismo, solamente que va a quedar la restricción menos. Y ahora sí existen lambdas que, para los que no se cumple esa restricción, ya hay que arreglar ese signo hacia abajo. ¿Ya? Y ahora solamente nos queda despejar entonces lambda cuadrado distinto de 3. Entonces lambda distinto de más menos raíz de 3. Ahí sí. ¿Alguna pregunta en este? ¿No? Acá como en la matriz de 2 por 2 también lo pueden comprobar con la fórmula. Sabemos que la inversa de una matriz de 2 por 2 nos va a quedar 1 sobre el determinante, que es la multiplicación de las filas, o sea, de 1 menos lambda por menos 1 menos lambda, menos la multiplicación de la antidiagonal, o sea, va a quedar 1 por 2. Y luego lo que queda dentro de la matriz, que en realidad no importa mucho. Escribámoslo de todas maneras. Se cambia de posición la diagonal, o sea, va a quedar menos 1 menos lambda, y acá va a quedar 1 menos lambda, y la antidiagonal cambia de signo. ¿Sí? Y si se fijan acá, lo único que importa es que esto sea distinto de 0. Y cuando eso es distinto de 0, nos da la misma condición que acá, ¿verdad? Entonces, claro, con la fórmula en este caso queda mucho más corto. Acá lo podrían haber sacado directo. Pero para el caso particular de matrices de 2 por 2,
si tenemos matrices de 3×3, no conocemos la fórmula. Hay una fórmula que es mucho más larga, pero ya matrices de 4×4, 5×5, ya no hay una fórmula que sea más corta que este procedimiento. Entonces, esta es la forma general. ¿Ninguna pregunta acá? Vamos con el siguiente. Se determine para qué valores de A, R, en R la matriz es invertible. Esta parecía a la anterior, pero de 3×3. Esta es cortita, así que no se preocupen. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Ponemos la matriz 0, A, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, al lado la matriz de identidad. Y como ven, aquí podríamos, lo mismo que antes, necesitamos dividir por A la primera fila, ¿cierto? ¿Cómo decidimos si dividimos al tiro la matriz de A, o sea, la primera fila por A, o no? Porque esa es una operación complicada en la que siempre tenemos que tener ojo. Bueno, porque no tenemos otra opción. Si se fijan, con ninguna otra fila, podemos eliminar esa A de ahí. O sea, al no tener otra opción, lo único que nos queda es multiplicar por 1 sobre A, la fila 1. Entonces acá ya sacamos la primera restricción. A tiene que ser distinto de 0. Sí, dividamos por A. Y la última fila. Ya. Si se fijan, el único uno que nos está molestando y luego es solamente reordenar, tenemos que eliminar ese 1 de ahí para llegar a la identidad, ¿verdad? Entonces podemos hacer menos fila 3 más fila 2 y vamos a eliminar ese 1. La fila que cambia es la fila 2 y nos va a quedar menos 1 más 1, 0, 0 más 0, 0 más 1, 0 más 0, 0 más 1 y menos 1 más 0. Y la fila 3 queda exactamente igual. Entonces ahora es solamente ordenar. Vamos a cambiar la fila 1 con la fila 3 y la fila 3 con la fila 2. Vamos a mover todas las filas. En el orden que nos conviene, obviamente. Luego 0, 0, 1, 0, 1, menos 1. ¿Ya? Entonces ahí llegamos a la matriz identidad. ¿Por qué tenemos que llegar hasta el final? Porque tienen que estar seguros de que se llega a la identidad. Que si aún dividiendo por A no pudieran, por ejemplo, se fuera una fila, se va a una fila y quedan solamente 0, entonces no se puede llegar a la identidad de este lado, por lo tanto no tiene inversa. ¿Ya? Aunque se cumpla ese requisito. Acá llegamos a la identidad, entonces sabemos que esta acá es la inversa, y para que haya inversa, ahí escribí la como 2. Y para que haya inversa se tiene que cumplir esto, que A sea distinto de 0. Si lo miran desde antes, también se ve que directamente en la matriz podían ver que A tenía que ser distinto de 0. Porque si A es 0, esta fila se hace 0 o esta columna se hace 0, las dos, así que la matriz no tendría inversa, porque tendría una fila o una columna solamente de ceros. Si eso pasa, al tiro no tiene inversa. Entonces, mirando directamente la matriz, podíamos concluir que A tenía que ser distinto de 0. Pero de todas maneras tienen que hacer el procedimiento porque no saben si es que hay otra restricción extra en el mismo sistema. ¿Alguna pregunta en esta? ¿No? Entonces vamos con las matrices elementales.
Escriba A como producto de matrices elementales y usando las matrices elementales calcule la inversa y compruébela. Entonces, primero tenemos que escribir A como un producto de matrices elementales. Las matrices elementales son la matriz que determina una operación elemental de cambio de cualquiera de las tres. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos una operación que es fila 1, cambio fila 2, esa operación está representada por una matriz elemental que va a ser, si le aplicamos a la identidad, esa misma operación. ¿Bien? Entonces, si a la identidad le aplicamos esa misma operación, nos va a quedar 0, 1, 1, 0, y esa es la matriz elemental que corresponde a esta operación elemental. ¿Sí? El problema acá es que tienen que ir, para escribir como producto de matrices elementales, hay que ir haciendo las operaciones una a una. No pueden hacer dos operaciones juntas porque querían dos matrices elementales juntas. Y la idea es poder factorizar en todas las matrices elementales. Entonces, esto es aplicable a cualquiera de las tres operaciones elementales. Entonces, para obtener las matrices elementales, perdón, tenemos que escalonar hasta llegar a la identidad. Entonces, escalonamos esta matriz. Por ejemplo, acá podemos hacer menos 1 por fila 1. ¿Verdad? Y nos va a quedar 1, 2, 3, 8. Voy a escalonar primero y después calculamos cada una de las operaciones de las matrices elementales. Luego podemos hacer menos 3 fila 1 más fila 2 para eliminar ese 3. Entonces la fila 1 no sufre cambios y la fila 2 va a quedar menos 3 más 3, menos 6 más 8, 2, y ahí está. Entonces dividimos la fila 2 por 2. Luego multiplicamos por menos 2 la fila 2 y se la sumamos a la fila 1. O sea, menos 2 fila 2 más fila 1. Y ahí llegamos a la identidad. Ahí sí. Entonces, cada una de estas operaciones elementales que ocupamos tienen una matriz elemental asociada. Entonces, de esta operación elemental vamos a obtener la primera matriz elemental que va a corresponder a menos 1, 0, 0, 1. ¿Verdad? Que es aplicarle esa misma operación a la identidad del mismo orden. Entonces, la gracia de las matrices elementales es que si uno multiplica esta matriz con la matriz elemental de acá, se hace la multiplicación matricial, vamos a obtener esta matriz de acá. O sea, al multiplicarla debería tener exactamente el mismo efecto que la operación elemental que se ocupó. ¿Ya? Seguimos. Esta operación elemental va a dar E2, que va a ser la fila 1 no sufre cambio, y la fila 2 va a quedar menos 3 veces la fila 1 más la fila 2, ¿verdad? Entonces, 3, 1. De acá, sacar la tercera matriz elemental, que es multiplicar la fila 2 por 1/2. Y de acá, la última operación elemental, que es menos 2 veces la fila 2 más la fila 1. Entonces ahí tenemos todas las matrices elementales. Y ahora, ¿en qué orden las vamos aplicando? ¿Sí? Si nosotros tenemos una matriz A,
Cada vez que multiplicamos esta matriz, como les decía, obtenemos la de abajo. Pero recuerden que las matrices no son conmutables. Entonces el orden importa. Esta matriz, para obtener esta matriz de abajo, debe ser multiplicada por E1, pero por la izquierda. ¿Ya? Entonces, E1. Al multiplicar A por E1, obtuvimos esta de acá. Entonces ahora estamos en esa matriz. Después, a este resultado le aplicamos E2. ¿Verdad? Entonces le volvemos a multiplicar por la izquierda. Y ahora obtenemos esa matriz. Entonces, si resolvemos este producto, vamos a obtener esta matriz de acá. Después lo mismo con E3 y con E4. ¿Y qué obtuvimos como resultado al operar estas 4 matrices? Multiplicamos por esta, por esta, por este y por este, y como resultado obtenemos esto, ¿verdad? Que es la identidad. ¿Sí? O de ahí viene el orden de las fórmulas que probablemente vienen. Ahora nos piden el A a la menos 1. ¿Verdad? Entonces, para calcular A a la menos 1, podemos despejar primero A, ¿verdad? Despejamos A multiplicando por E4, E3, E2 y E1 a la menos 1. O sea, despejamos A y acá vamos a quedar con E4, E3, E2, E1 a la menos 1. ¿Ya? Entonces a la menos 1, si a esto le aplicamos menos 1, a la menos 1 no va a ser más que E a la 3, E a la 2, E a la 1, ¿no? Porque se anula a la inversa. Pero ahora las tenemos que calcular. Nos piden expresar A como un producto de las matrices elementales y calcular A a la menos 1. Entonces tenemos que calcular cada uno de estos en A. Voy a seguir acá al lado. Entonces A, si aplicamos la inversa, recuerden que al aplicar la inversa se dan vuelta los productos, por lo tanto va a quedar E a la 1 a la menos 1, E a la 2 a la menos 1, E a la 3 a la menos 1, E a la 4 a la menos 1, y eso. Y ahora la gracia que tienen las matrices elementales es que es súper fácil calcular la inversa de cada una de las matrices elementales. Por ejemplo, una matriz de cambio de fila es siempre la misma matriz, la inversa. Si tenemos una matriz elemental de cambio de fila, es exactamente la misma matriz. Si tenemos una matriz de este tipo, que multiplicamos, lo que tenemos que hacer es multiplicar por el inverso multiplicativo. O sea, si multiplicamos por menos 1, tenemos que volver a multiplicar por menos 1. Acá abajo tenemos otra. Si multiplicamos por 1/2, tenemos que multiplicar por 2. Va a ser la operación que deshaga lo que hicimos finalmente. Y en el caso de esta, va a quedar el inverso aditivo. O sea, si quedó más 3, lo que tenemos que hacer es dejar un 3. ¿Por qué? Porque vamos a tener que sumar 3 veces la fila 1 más la fila 2 para eliminar ese 3. Entonces acá los podemos escribir directamente. La E1 a la menos 1 va a quedar menos 1, 0, 0 y 1, ¿verdad? El inverso multiplicativo, que para menos 1 es el mismo. Para E2 nos va a quedar con el inverso aditivo, o sea, le cambiamos el signo. Para E3, que también es de multiplicación, el inverso multiplicativo. Y para E4 era igual a E2, o sea, del mismo tipo, entonces el inverso aditivo. ¿Sí? Y la única que no tenemos acá el ejemplo es la de cambio de fila, que es exactamente la misma, no cambia nada. Entonces ahí ya tenemos la primera parte
que es escribir la matriz como producto de matrices elementales, y ahora tenemos que calcular la inversa de la matriz, ya con las mismas matrices elementales. Entonces, ya habíamos sacado cuál era la inversa, la tenemos acá abajo, solamente tenemos que reemplazar y multiplicar. A la menos 1 va a ser E4, que es 1 menos 2, 0, 1, por E3, que es 1, 0, 0, 1 medio, por E2, 1, 0, menos 3, 1, por E1, menos 1, 0, 0, 1. Y las multiplicamos. ¿Sí? O sea, a la menos 1, multipliquemos las dos primeras, va a quedar 1 por 1 más menos 2 por 0, 1. La segunda 1 por 0, menos 2 por 1 medio. Luego 1 por 0, 0 por 1, y 0 por 0 y 1 por 1 medio. Se queda acá. Y de estas dos que siguen, nos va a quedar menos 1 por 1, más 0 por 0, 0 por 1 más 0 por 1, menos 1 por 3 más 0 por 1, y 0 por menos 3 más 1 por 1. Y ahora multiplicamos estas dos. Nos va a quedar menos 1 por 1, y 3 por menos 1. Acá va a quedar menos 1, acá va a quedar 3 medio, y acá va a quedar 1 medio, ¿verdad? Y ahí está. Calculamos la matriz, la matriz inversa con las elementales, y luego dice compruébelo. ¿Cómo la comprobamos? Dos opciones. Pueden sacar y llegar a la identidad como lo hicimos con los ejercicios anteriores, o como es de 2 por 2 simplemente con la fórmula. Entonces usemos simplemente la fórmula y va a quedar que a la menos 1 es 1 partido la multiplicación de la diagonal, o sea, menos 1 por 8, menos la multiplicación de la antidiagonal, menos 2 por 3. ¿Ya? Y luego la diagonal cambia de lugar y la antidiagonal cambia de signo. Y si resolvemos esto, nos debería dar exactamente lo mismo. Acá esto da menos 1 medio. Ocho, 2, menos 3, menos 1, y si multiplicamos adentro por el menos 1 medio, nos va a quedar menos 4, menos 1, 3 medios, y 1 medio, que es lo mismo que estaba arriba. Y ahí queda comprobado. ¿Alguna pregunta en esta? Ya vamos con el otro entonces. Este es el último ejercicio de hoy. Vamos a hacer. Acá es importante que tengan siempre ordenadas las elementales. Después vamos a ver factorizaciones con las matrices elementales, y el orden es muy importante. Va. Acá. Dada la matriz A con A y B distinto de 0, demuestre que A es invertible y exprese A como producto de matrices elementales. Como lo mismo que hemos estado haciendo, pero en este caso con las matrices elementales. Entonces, veamos qué operaciones vamos a usar. Podemos cambiar de fila, la fila 1 con la fila 3, por ejemplo, la que quede la fila 1 arriba, la que tiene B00 arriba. O sea, apliquemos cambio de fila 1 con fila 3. Y si se fija, antes hicimos más o menos la misma operación, pero las hicimos todas juntas para que quedara al tiro ordenado. Ahora no podemos hacerlas todas juntas porque vamos a representar las elementales. O sea, en teoría la pueden hacer juntas, pero tienen que tener claro que son dos matrices que hay en esa operación.
Entonces tienen que poner las dos matrices. Esa es la cuestión. La fila 2 queda exactamente igual. Y la fila 3 queda ahí. Luego cambiamos la fila 2 con la fila 3. Entonces la fila 1 no sufre cambios. En la fila 2 queda 0 a 0 y en la fila 3 queda B 0, 1. Y ahora tenemos que eliminar esa B que está ahí, nos molesta. Podemos hacer menos fila 1 más fila 3. Y la fila 1 queda exactamente igual, la fila 2 también. Y la fila 3 queda menos B, o sea, queda 0, acá queda 0 y acá queda 1. Y ahora solo nos falta dividir por B la fila 1 y dividir por A la fila 2. Es la única opción que tenemos de llegar a la identidad. ¿Okay? Fila 1 las voy a hacer juntas. Pero tenemos que escribirlas, sacar las dos elementales de ahí. Aquí 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces ahora escribimos cada una de las elementales. De acá vamos a obtener que E1 va a ser el cambio de fila 1 y fila 3. Entonces va a quedar 0, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 0. ¿Cierto? Aplicarle esa operación a la identidad. De la fila de esta operación vamos a sacar la siguiente matriz elemental, que es cambiar la fila 2 con la fila 3. Entonces la fila 1 no tiene cambios, la fila 2 va a quedar en la fila 3 y la fila 3 en la fila 2. De acá vamos a sacar la tercera elemental, que la que tiene cambio es la fila 3, ¿verdad? Entonces la fila 1 y 2 quedan exactamente igual. Y la fila 3 es menos una vez la fila 1. Bueno. Acá tenemos la elemental 4, que es la fila 1 por 1 sobre B, la 1 sobre B, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y la última elemental, que es dividir por A, la fila 2. 1, 0, 0, 0, 1 sobre A, 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Y ahí tenemos todas las elementales que usamos para llegar a la identidad. Y ahora tenemos que escribir A como producto de elementales. Entonces vamos a escribir acá abajo, el producto que se forma, que es E5 por E4 por E3 por E2 por E1 por A, nos da la identidad. Eso fue lo que hicimos, ¿cierto? O sea, aplicar a la matriz A cada una de las elementales y llegamos a la identidad. Entonces, para obtener A, multiplicamos por la inversa de cada una por la izquierda. Entonces vamos a quedar con E1 a la menos 1, E2 a la menos 1, E3 a la menos 1, E4 a la menos 1 y E5 a la menos 1. Vamos multiplicando por la izquierda cada vez. Y ahí tenemos lista la forma que tiene que tener y nos falta calcular cada una de las inversas de las elementales. Pero como sabemos, las inversas de las elementales son súper fáciles de calcular, entonces lo podemos escribir directo y A va a ser la multiplicación de E1 a la menos 1, que es una matriz de cambio de fila, por lo tanto la matriz inversa es exactamente igual. ¿Qué tienen que pensarlo? Para volver a la original desde esta, lo que tenemos que hacer es cambiar las mismas filas, por eso es igual. Después, E2, que también es de cambio de fila, así que es igual. 0, 1, 0, 1, 0. E3, la inversa de E3,
va a ser, acá en vez de un 1, ¿verdad? Vamos a poner el inverso aditivo. ¿Por qué? Porque la que hace la operación inversa, para poder eliminar este 1, hay que sumarle la fila 1, ¿verdad? Entonces inverso aditivo. En vez de tener un menos 1 ahí, vamos a tener un 1. Después el 4, que es inverso multiplicativo, ¿verdad? Porque le multiplicamos por 1 sobre b. Entonces, para deshacer lo que hicimos, lo multiplicamos por b, ¿verdad? Si multiplicamos por b acá, quedaríamos con 1 y volvemos a la identidad. Entonces, la inversa va a ser b, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y la última, que es la misma lógica que la anterior, 0a, 0, 0, 0, 1, ¿verdad? El inverso multiplicativo. Eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Me han salido súper rápido la ayudantía, no pensé que íbamos a terminar tan rápido. Solo de ejercicios de hoy. Si tienen cualquier pregunta de esta materia o de otra materia me la pueden hacer. Si no, terminaríamos acá hoy. ¿No? Ya, entonces nos vemos la próxima semana.